a dar inicio con la conferencia que corresponde al día de hoy del ciclo de videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética de su 20º aniversario. Este ciclo de conferencias fue diseñado por la Comisión Nacional de Bioética y tiene como propósito difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo del conocimiento. La finalidad última es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante del conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de la salud como desde las ciencias de la vida. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de tener en esta 20ª videoconferencia magistral que la dictará el doctor Alejandro Herrera Ibáñez con el tema Trascendencia, alcances y beneficios sociales de la bioética. El doctor Alejandro Herrera Ibáñez es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana de los Estados Unidos. Es investigador a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ética ambiental y animal, argumentación y falacias y la filosofía de Leibniz. A su vez es miembro del Programa Universitario de Bioética de la misma UNAM, ex miembro del Subcomité Académico de Bioética del Posgrado de Bioética también de la UNAM, delegado en México de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, profesor de Ética Ambiental y Animal en el posgrado de Filosofía y en el posgrado de Bioética, y el doctor ha publicado varios artículos sobre ética ambiental, ética animal, aborto y eutanasia. Le agradecemos su presencia y estaremos muy atentos todos de lo que nos viene usted a enseñar. Muchas gracias, gracias al doctor Cagua, al doctor Del Valle, al doctor Luis y creo que algunas caras familiares que llevan un año aquí en estas instalaciones que huelen a nuevos. Me da gusto estar aquí también estrenándolas. Bien, pues yo quiero hablarles del alcance y de los retos de la bioética y quisiera decir algunas cosas que quizás no han escuchado. Muchísimas de las que voy a decir les van a sonar ya muy familiares, pero quizás esta otra al principio, ¿no? Que es que la bioética es parte de la filosofía, y esto algunos lo consideran polémico, que no es así, y que la bioética es una rama de la ética. Concretamente la filosofía podríamos decir que se divide en dos: en filosofía teórica, por ejemplo la metafísica, teoría del conocimiento, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, etc. Y por otro lado filosofía práctica. Entonces en la filosofía práctica tenemos filosofía social, filosofía política y ética práctica, o ética nada más. Algunos dicen ética práctica, ética aplicada, y algunos colegas piensan que la ética en sí, como Aristóteles la pensó, es práctica. No puede haber ética teórica y ética práctica. La ética es sobre la conducta humana, entonces es práctica. Entonces es una pleonasmo, una redundancia decir ética práctica. La ética es práctica, aunque tiene una parte teórica que podría ser la metaética. Los ingleses, por ejemplo, mucho tiempo estuvieron reflexionando sobre el significado de la palabra bueno y se pasaron como 20 años reflexionando sobre el significado de la palabra bueno, hasta que dijeron ya basta, ya vamos a hacer algo más down to the earth, más de aquí, con los pies en el cielo. ¿Sí? Entonces hay muchas ramas de la ética práctica también. Está la ética profesional, entre las cuales está desde luego la ética médica, ¿sí? Y la ética de los odontólogos y muchas éticas profesionales. La ética de los negocios, que se popularizó mucho, conocida en los países anglófonos como business ethics. Está la ética del internet, que tiene su etiqueta, su netiquette, ¿sí? La etiqueta de la red. La ética del deporte, en fin. Y está también la ética que podríamos llamar ambiental o ética ecológica, que es a la que yo más me dedico, la ética hacia los animales, por la cual también me dedico, y la bioética. Surgieron como separadas, pero
En realidad he sostenido, y muchos sostienen, como veremos, que la ética hacia el medio ambiente y la ética hacia los animales debe formar y forma parte de la bioética. Otra clasificación de la filosofía diferente sería, por ejemplo, distinguir entre filosofía general, como metafísica, ontología, y filosofía de las disciplinas. Entonces tendríamos filosofía del lenguaje, filosofía del arte, filosofía de la ciencia, filosofía de la medicina, y así, de las diferentes disciplinas. Bueno, quiero leerles unas páginas breves sobre cómo surgió la filosofía práctica. De esto quizás ustedes no están muy enterados. Cómo es que se dio el surgimiento de la ética práctica dentro de la filosofía, como filosofía práctica. Y esto se puede ver siguiendo el pensamiento someramente del filósofo australiano Peter Singer, que es uno de los filósofos que más influencia ha tenido en el cambio de paradigmas éticos del siglo XX. Aunque es mundialmente conocido por su libro Liberación Animal, en el que llama la atención sobre la necesidad de ampliar la esfera de nuestras obligaciones morales más allá de los límites antropocéntricos, Singer comenzó en 1972 escribiendo sobre la hambruna y nuestros deberes morales en una revista que fue la pionera de la ética práctica, que se llama Philosophy and Public Affairs. Ahora ha vuelto nuevamente a esta problemática Singer, que se está agudizando hasta límites alarmantes, la de la hambruna. En el artículo de 1972, Singer adoptó un estilo poco convencional. En lugar de comenzar en un tono académico o haciendo referencias eruditas a autores o teorías consagradas, comenzaba con las siguientes palabras: mientras escribo esto, en noviembre de 1971, hay en Bengala Oriental gente muriendo por falta de alimento, de vivienda y de cuidados médicos. Así comenzaba. En ese entonces señaló, y lo ha vuelto a hacer recientemente, por ejemplo en el New York Times, la obligación moral de la sociedad afluente de renunciar, no de manera ocasionalmente filantrópica, sino de manera sistemática, aparte de sus ganancias, para solucionar el problema de la injusticia que tiene sumida a gran parte de la humanidad en una condición de extrema necesidad. Unos años antes del surgimiento de la revista Philosophy and Public Affairs, en 1956 la filosofía política había sido declarada muerta y la filosofía moral mortalmente herida. La filosofía política y la filosofía moral eran consideradas irrelevantes en un mundo optimista en que los problemas del futuro tenían que ver más bien con las ciencias básicas y en soluciones eficientes relacionadas con la organización social. Pero llegaron los 60s con la guerra de Vietnam, el movimiento de los derechos civiles, el surgimiento del feminismo, de las protestas estudiantiles y de la militancia de los negros en Estados Unidos, y se creó un desfase entre lo que sucedía en las aulas universitarias y lo que estaba ocurriendo en las calles. Cuando el filósofo John Searle, en sus clases de ética en Berkeley, intentaba abordar el tema de cómo se deriva deber de ser, fue interrumpido por estudiantes que querían discutir sobre la guerra de Vietnam. Fue así que hacia finales de los 60s, un grupo de filósofos de la costa este formaron la Sociedad de Filosofía Ética y Jurídica, en donde empezaron a discutir temas relacionados con el racismo, el aborto, la acción afirmativa y la moralidad de la guerra. Entre estos filósofos se encontraban Tom Nagel, John Rawls, Judith Jarvis Thomson, y poco después un grupo de filósofos de la Universidad Rockefeller fundó la revista Philosophy and Public Affairs, y con ella el movimiento de ética práctica inundó el país, Estados Unidos. A ello contribuyeron filósofos de la ciencia y lógicos, entre otros. Y aunque Bertrand Russell se distinguía ya como el filósofo anglosajón más políticamente activo del siglo XX, pues, recuerda el Tribunal Russell para los crímenes de guerra en Vietnam, la diferencia consistía en que mientras Russell hacía una clara distinción entre su trabajo filosófico y sus escritos políticos y sociales, la nueva generación de filósofos que empezaron a hacer ética práctica pensaban que estaban haciendo filosofía. En los siguientes años, Rawls empezó a publicar su obra, Justice as Fairness, así como Robert Nozick también, y otros filósofos. Las áreas de la ética práctica
empezaron también a diferenciarse con la creación de otras revistas, entre las que se contaron, por ejemplo, en 1976 el Journal of Medicine and Philosophy, en 1979 la revista Environmental Ethics, en 1982 el Journal of Business Ethics. Al respecto hay un artículo que escrito por otro filósofo, Stephen Toulmin, en 1982, que lleva este título, de cómo la medicina le salvó la vida a la ética. Surgió la bioética, ¿no? En la actualidad vivimos la explosión de la bioética. Aunque la bioética fue concebida por su fundador, el oncólogo Potter Van Rensselaer, como un puente entre las ciencias de la vida y las humanidades, poco a poco se fue constriñendo a problemas relacionados con la ética médica, y actualmente son los médicos quienes dominan el campo, aunque algunos hacemos esfuerzos por mantener la idea de que la bioética tiene alcances más amplios. En Inglaterra, la situación no fue muy diferente de la de los Estados Unidos. Sin embargo, uno de los cursos más populares en Oxford, el llamado PPE, Philosophy, Politics and Economics, en él destacaron figuras como Hart, Isaiah Berlin, John Plamenaz, e inclusive Richard Hare, con toda su formación analítica, apoyó el surgimiento de la ética práctica. Cuando un joven australiano que había participado en el movimiento contra la guerra se acercó a Hare para que le dirigiera una tesis sobre la desobediencia civil, Hare aceptó. Ese joven era Peter Singer. Posteriormente, esa tesis se convirtió en 1973 en el libro Democracia y Desobediencia. No es este el lugar para describir la carrera ascendente de Singer a partir de la publicación de Liberación Animal por parte del New York Review of Books. Basta señalar que en 1974 publicó en The New York Times Magazine un artículo titulado "Los filósofos regresan al trabajo", Back to Job, los filósofos Back to Job. Este artículo hizo que el movimiento de ética práctica llamara la atención de un amplio auditorio no profesional. El nombre de Singer ha recorrido ya el mundo entero, muy a menudo suscitando polémica y hasta furibundo rechazo, pero llamando siempre a la reflexión y a la discusión. El traer a cuento aquí a Singer tiene como finalidad mostrar un claro ejemplo de la tendencia de la ética hoy día. Se trata de una ética que se toma en serio y que por consiguiente se compromete activamente en los temas de la sociedad contemporánea, en el mundo real y cotidiano. Al mismo tiempo, se trata de una ética que cree en la argumentación racional. Es muy importante esto de la argumentación. Por eso es que yo en el programa de bioética doy una materia titulada Metodología de Análisis y Argumentación, porque si la bioética algo es importante es el debate entre diversas visiones de cómo se deben abordar los problemas, y eso se debe hacer mediante una argumentación racional. Un filósofo pragmatista, Richard Rorty, ha señalado muy atinadamente, en mi opinión, que en la filosofía, en las historias de la filosofía, si ustedes leen un índice de historia de la filosofía, verán una lista de grandes figuras que ustedes incluso han leído, como Kant, por ejemplo, ¿sí? Jeremy Bentham, son los grandes, como las vacas sagradas de la filosofía. Pero él dice que hay una lista no canónica que no figura generalmente en los índices de las historias de la filosofía, donde pensadores que no son filósofos profesionales han hecho contribuciones que son filosóficas también y forman parte de esa lista no canónica de la historia de la filosofía. Bueno, fue mediante esta idea que podemos decir que con filósofos, con pensadores de la lista no canónica de la historia de la filosofía, entró la vida en la ética occidental, el concepto de la vida como un problema ético-filosófico. Por ejemplo, Albert Schweitzer, que murió en 1965, con su filosofía sobre la reverencia por la vida, era médico, un teólogo protestante, y era músico también. Y aunque no fue lo que es un filósofo profesional que aparezca en los índices de historia de la filosofía, pues fue el que sentó las bases del respeto por la vida en Occidente. Luego tenemos a Rachel Carson,
una bióloga marina que murió en 1964, autora del libro Primavera Silenciosa, escrito en 1962, que llamó a la atención de la humanidad sobre el peligro del uso de los plaguicidas, llamados a veces pesticidas. Y ese libro lo dedica ella a Schweitzer, precisamente. Está dedicado a Albert Schweitzer. Por cierto, hay un artículo en la revista Nature de mayo, del 31 de mayo de este año, dedicado a Rachel Carson. Les recomiendo que lo lean. Luego tenemos también a otro no filósofo oficial, Aldo Leopold, un naturalista norteamericano, silvicultor, ecólogo, famoso, como ustedes saben, por su Assam County Almanac, el almanaque del condado arenoso, parte de él traducido por Jorge Richman. Y él no le dedica a ningún filósofo su libro, le dedica a mi Estela, su compañera que estuvo con él, acompañándolo cuando vivió en soledad. Luego está también alguien de quien no sabíamos mucho, hasta que nos hicieron ver que no había sido Potter el primero que acuñó el concepto de bioética, sino fue Fritz Jarr, quien utilizó por primera vez la palabra alemana Bioethik en 1927, viéndola como la relación ética del hombre con los animales y con las plantas. Esa era la concepción de Fritz Jarr. Después ya viene Potter, Van Rensselaer Potter, quien muere en el 2001, nace en 1911, ya más de un siglo de haber nacido y poco tiempo de haber muerto. Él populariza el término en un artículo titulado La ciencia de la supervivencia en 1970, y un año después escribe el libro Bioethics, Bridge to the Future, Bioética, un puente para el futuro, en el 71, dedicado a Aldo Leopold, el libro. Posteriormente escribe un libro en el 88 titulado Bioética Global, más orientado hacia la bioética, hacia los problemas ambientales, bioética global, acentuando así la propuesta ecológica que he mencionado. Él es bioquímico y oncólogo. Bueno, ¿qué es la bioética? Así nos va a decir lo que ya sabemos. Bueno, mil perdones si lo digo, pero vamos a ver algunas definiciones. Una es que es una rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, animal y vegetal, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Esto, no me voy a sonrojar de decirlo, esta definición está en un artículo de Wikipedia. Fíjense cómo menciona, ¿verdad?, la importancia del ambiente y de la vida no humana, animal y vegetal. Luego encontramos otra definición dada por la Unidad Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, que fue modificada por el padre Alfonso Llano Escobar, un jesuita de la Universidad Javeriana de Colombia, que ha estado ya aquí en México. Y según esa definición se trata de del uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre las ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y en la medida de lo posible resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. O sea, aquí ya hay varios ingredientes que se han ido incorporando a la noción de bioética, la transdisciplina, el diálogo entre las ciencias de la vida y los valores humanos, los problemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida por medios tecnológicos y el medio ambiente y el planeta Tierra. Otra definición que está en la enciclopedia de Reich de bioética del 78 y que es editada por el Kennedy Institute de la Universidad Jesuita de Georgetown, dice que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales. Entonces aquí tenemos otra vez ya el examen de la conducta humana, pero concentrado en las ciencias de la vida y la salud.
Después encontramos otro artículo que nos dice que abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre biología, nutrición, medicina, química, política, derecho, filosofía, sociología, antropología, teología, etc. Esa es como una definición por enumeración, ¿sí? Pero ya vemos ahí el carácter interdisciplinario de la bioética. Y algunos bioeticistas la reducen a lo relacionado con los tratamientos médicos o con la innovación tecnológica. Pero insisto en que la bioética debe ir mucho más allá. Veamos cuál era la idea de Potter sobre la bioética. Hemos oído hablar mucho de Potter, de su idea, pero haríamos bien en leer directamente el libro de Potter. Yo he seleccionado algunos pasajes de la introducción al libro Bioética, un puente para el futuro, que me parecen importantes. Dice él: el propósito de este libro es la formación de una nueva disciplina, la disciplina de la bioética. Si hay dos culturas que parecen incapaces de hablarse la una a la otra, la ciencia y las humanidades, esta es parte de la razón de que el futuro se vea dudoso. Entonces posiblemente podríamos construir un puente hacia el futuro, construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Y luego dice: este libro es el resultado de 30 años de investigación sobre el cáncer. ¿Cómo? Durante estos 30 años, una creciente preocupación filosófica sobre el futuro, sobre el concepto de progreso humano y sobre la naturaleza fundamental del desorden fue un constante hilo unificador de mis actividades extracurriculares. La motivación para encontrar un desorden ordenado a nivel cósmico para explicar el desorden visto en los aspectos prácticos del problema del cáncer debe ser la fuerza subconsciente que tuvo como resultado los pensamientos que condujeron a este pequeño volumen, dice en su introducción. Muy revelador. Y en un pequeño resumen de una sección dice: el hombre es considerado como una máquina cibernética inclinada al error. Esta es una definición muy interesante, porque la definición aristotélica es que el hombre es un animal racional, y aquí Potter nos está diciendo que somos máquinas que cometemos errores constantemente. La supervivencia del hombre puede depender de una ética basada en conocimientos biológicos, de ahí la bioética. Y continúa: la humanidad necesita con urgencia una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Esa es una idea que también está presente en White, el colaborador de Ross en el principio matemático, que proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y para mejorar la calidad de vida. Este concepto de sabiduría como una guía para la acción, el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, podría llamarse ciencia de la supervivencia, requisito seguro para mejorar la calidad de vida. Mi posición es que la ciencia de la supervivencia debe construirse sobre la ciencia de la biología y extenderse más allá de sus fronteras tradicionales, a fin de incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en su sentido estricto, o sea, amor a la sabiduría. Una ciencia de la supervivencia debe ser más que solo una ciencia, y propongo por tanto el término bioética, para enfatizar los dos ingredientes más importantes en el logro de la nueva sabiduría que tan desesperadamente necesitamos: el conocimiento biológico y los valores humanos. Más adelante afirma: lo que se necesita es una nueva disciplina que provea modelos de estilos de vida para personas que puedan comunicarse entre sí y proponer y explicar las nuevas políticas públicas que puedan proporcionar un puente hacia el futuro. Las nuevas disciplinas se forjan al calor de los problemas de las crisis de hoy día, todas las cuales requieren de algún tipo de mezcla entre biología básica, ciencias sociales y las humanidades. Más adelante: la biología es más que botánica y zoología, es el fundamento sobre el cual construimos la ecología, que es la relación entre las plantas, los animales, el hombre y el medio ambiente físico. El hombre depende del medio ambiente natural. Eventualmente se cobró conciencia de que el hombre estaba explotando la tierra hasta el punto de requerir usar cada vez más ciencia y tecnología. Desde el punto de vista biológico,
el hombre se ha apoderado progresivamente de los recursos del planeta, disminuyendo el número y tipos de otras especies de vida e incrementando solamente aquellas especies que le eran útiles, como el trigo, el ganado vacuno y otros consumibles. Como especialista en cáncer, me impresionó naturalmente la afirmación de Norman Berrill, y que ha sido repetida de variadas formas por otros sin citarlo, desde su publicación del libro Man's Emerging Mind del 55. Él observó que, y lo cita, en lo que se refiere al resto de la naturaleza, nosotros somos como un cáncer cuyas extrañas células se multiplican sin restricción alguna, exigiendo implacablemente los nutrimentos que el cuerpo en su totalidad necesita. La analogía no es exagerada, dice, pues las células cancerosas saben no más que los organismos en su totalidad cuándo dejar de multiplicarse, y tarde o temprano el cuerpo de la comunidad carece de apoyo y muere. Fin de la cita. En otras palabras, continúa Potter, podemos hacer la pregunta: ¿es el destino del hombre ser a la tierra viviente lo que el cáncer es al hombre? Más adelante afirma: el instinto de supervivencia no es suficiente. Necesitamos desarrollar la ciencia de la supervivencia, y debe comenzar como un nuevo tipo de ética. 2 puntos, la bioética. Posteriormente afirma: mi propio punto de vista es que la bioética debería tratar de integrar los principios reduccionistas y mecanicistas de la ciencia con los principios holistas. Más aún, la bioética debería examinar la naturaleza y límites del conocimiento humano, porque, en mi opinión, es en esta área donde está en pie el único residuo válido del vitalismo. La bioética debería desarrollar una comprensión realista del conocimiento biológico y de sus límites, para así poder hacer recomendaciones en el campo de las políticas públicas. Aquí está la dimensión ya política de la bioética. Y termina diciendo, la bioética, en su introducción, la bioética como yo la concibo, intentaría generar sabiduría, el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, a partir de un conocimiento realista de la naturaleza biológica del hombre y del mundo biológico. Para mí, un conocimiento realista del hombre es un conocimiento que incluye su papel de sistema de control adaptativo con tendencias internas al error. Esta visión mecanicista que combina elementos reduccionistas y holistas sería totalmente incapaz de generar sabiduría, a menos que sea complementada con una visión a la vez humanista y ecológica. Hasta ahí, pues, estas ideas de Potter, que dan mucha luz sobre cuál era la idea inicial de lo que debería ser y debe ser la bioética. Si vemos ahora la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de octubre del 2005, veremos que se han incorporado se incorporan estas ideas. Por ejemplo, en los considerandos se dice: consciente de que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y de que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales, y así sigue, son varios considerandos. Luego, en el artículo 1 sobre el alcance de la bioética dice: la declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Entonces, esa es la concepción ya más completa en esta declaración. En el artículo 16 habla de la protección de las generaciones futuras. Esto es muy importante en ética ambiental, tener en cuenta qué planeta le vamos a heredar a las generaciones futuras. Hay muchas discusiones sobre esto, sobre el estatus ontológico de las generaciones futuras, pero está considerado, pues, como un problema a considerar. Luego, en el artículo 17, que es el último, creo, habla de la protección del medio ambiente, de la biosfera y de la biodiversidad. Dice: se habrá de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional,
y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Luego, respecto a la dimensión de la argumentación en bioética, en el artículo 18 dice en el número 1, se debería promover el profesionalismo, la honestidad y la integridad, y habla de tratar y examinar periódicamente las cuestiones de bioética, con una constante revisión de las cuestiones a través de la discusión. Y en el número 2 dice, se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los profesionales interesados y la sociedad en su conjunto, fomentar la discusión de los problemas éticos en la sociedad en su conjunto. En el número 3 dice la declaración, se deberían promover las posibilidades de un debate público, pluralista e informado, en el que se expresen todas las opiniones pertinentes. Y aquí ya habla de debate, pluralista, es una palabra importantísima, público e informado. Hasta aquí la declaración sobre bioética, que en algún sentido se queda corta respecto de la propuesta que hicieron colegas nuestros mexicanos en la borrador que propusieron de declaración de normas universales de bioética, que fue redactado entre los mexicanos por el doctor Soberón, por la doctora Darna Feinhorst, por el doctor Pérez Tamayo, por la doctora Juliana González y por el doctor Martínez Palomo, donde todavía insisten más en esas cuestiones del medio ambiente, mucho más de lo que se refleja en la declaración ya aprobada por la UNESCO. Ahora yo les propongo una definición mucho más sencilla de bioética, ya habiendo dicho todo esto, ¿sí? Que la bioética es el estudio de nuestras obligaciones morales hacia los seres vivos, en cuanto seres vivos, el estudio de nuestras obligaciones morales hacia los seres vivos, en cuanto seres vivos, no en cuanto clientes, por ejemplo. ¿Sí? Eso es otra cosa. En la ética médica hay una relación con el paciente que es cliente, por ejemplo. Pues ahí eso no es bioética, es ética profesional. Pero ahí hay una frontera difícil de dibujar, porque hay otra parte en que el médico también tiene a su paciente como ser vivo, no como cliente. Y entonces ahí entran los problemas bioéticos. Ajá. Bien. Ustedes saben que hay distintas corrientes de bioética, se habla del principialismo, se habla de la casuística o de lo que llaman casuismo, ¿sí? Y a veces se les trata de poner como alternativas excluyentes. Yo creo que no son excluyentes, que no son incompatibles, que los que sí son incompatibles serían el universalismo, ¿sí? Decir que ciertos principios deben ser adoptados por todos sin chistar, ¿sí? y el casuismo exagerado, donde no debemos buscar principios para resolver problemas, sino siempre examinar caso por caso, sin aplicar principios. Pero creo que se puede lograr una mezcla entre la aplicación de principios y la situación concreta en la que nos encontramos, que lleva a la casuística. Creo que hay universales morales, desde luego, por ejemplo, el respeto por la vida es un universal moral, pero esos universales morales, de acuerdo con las diversas culturas, reciben diversas interpretaciones porque entran en conflicto con otros principios de los códigos morales de las distintas culturas. Por ejemplo, entre los aztecas el respeto por la vida existía, que desde luego, pero dada una cosmovisión que tenían y otros principios de otro tipo, tenían que organizaban las guerras floridas, se comían a sus semejantes, etcétera, cosas por el estilo. Pero no es que no hubiera un respeto por la vida, sino que había una conjugación de diversos principios según diversas culturas, pero existe el universal moral del respeto por la vida. Los principios deben verse como guías, no como unas reglas rígidas que no se pueden quebrar, sino guías para la acción, no como declaraciones de carácter absoluto. Tenemos los principios famosos de Beauchamp y Childress, ¿verdad?, que ustedes conocen, de autonomía, de beneficencia, de justicia, de no maleficencia, de justicia distributiva, no retributiva, distributiva. Y luego tenemos los principios de la declaración, de la cual acabo de tomar algunos párrafos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Ahí son 15 principios,
que me parece como una exageración. Más bien son como temas, 15 temas sobre los que hay que llamar la atención, ¿sí? Principios, en realidad siempre cuantos menos principios tengamos mejor, ¿verdad? Siguiendo el principio de economía de Ockham, ¿verdad? Pocos principios y máxima derivación a partir de esos principios. Luego tenemos el casuismo. Una de las principales figuras en el casuismo es este filósofo que también ha trabajado teoría de la argumentación con su libro The Uses of Argument, los usos de la argumentación, Stephen Toulmin. Toulmin argumenta a favor de la casuística y sostiene que así se argumentaba desde en la Edad Media y en el Renacimiento, pero Toulmin no está en contra de la aplicación de principios. Entonces, pone un énfasis en la casuística, pero no está en contra de seguir principios. Después tenemos a Engelhardt. Engelhardt nace en Texas en 1941, es doctor en filosofía y es doctor en medicina, trabaja en Rice University en Houston y se crió como católico y luego se convirtió a la iglesia ortodoxa. Quizás no todos conozcan estos datos. Él argumenta contra los principios, no estoy muy seguro de si argumenta contra los principios o si ha ido evolucionando desde su libro Foundations of Bioethics hasta un libro más reciente que él compiló, que se llama Global Bioethics, The Collapse of Consensus, bioética global, el colapso del consenso. Él reflexiona sobre la debacle del universalismo. Dice, por ejemplo, bueno, ahora lo voy a leer al final. Luego tenemos a otro filósofo muy importante que es Baruch Brody, que también trabaja en Rice University, es profesor Andrew Mellon de Humanidades en el Departamento de Filosofía de esta universidad y es director del Centro de Ética, Medicina y Asuntos Públicos en el Baylor College de Medicina. Es profesor Leon Jaworski de Ética Biomédica y ha escrito un libro titulado Taking Issue, Pluralism and Casuistry in Bioethics, del 2003. El pluralismo y la casuística en la bioética contra un principialismo rígido, que es lo que les estoy diciendo. Él está en contra de un principialismo rígido, dice que él se ha opuesto generalmente contra muchas posiciones tradicionales en bioética y se considera un pionero del casuismo pluralista sobre un fondo judío ortodoxo moderno. Así es descrito Baruch Brody, nacido en 1943. Aquí es donde empezamos a ver que pues la bioética en su corta vida también ha tenido cierta evolución. Engelhardt, en este libro del artículo, en la introducción al libro y en su artículo, adopta una posición que parece pesimista, y les leo un párrafo nada más. Dice: la conclusión es que no hay conclusión, o al menos no la hay respecto a qué afirmaciones morales son normativas, el contenido de las afirmaciones morales, o cómo resolver casos particulares de controversia moral. Y más adelante dice, bueno, no hay conclusión, pero hay solo una metaconclusión, a saber que no llegamos y no podemos llegar en términos seculares generales a conclusiones sustantivas respecto a cuestiones morales y bioéticas mediante una argumentación racional sólida, pero podemos como mínimo encontrar, dice, procedimientos y estrategias para convivir como extraños morales, moral strangers, ante una diversidad moral irresoluble. Esa es la posición más reciente que conozco de Engelhardt al respecto. Comenzamos haciendo bioética con mucho optimismo y de repente nos hemos dado cuenta de que no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces los comités de bioética, entonces decidimos que los comités de bioética deben ser plurales, ¿sí?
¿Y para qué sirve esta pluralidad? Pues para tomar en cuenta las diversas posiciones que hay ante las diversas problemáticas. Llevamos años discutiendo sobre el aborto, llevamos años discutiendo sobre la eutanasia, llevamos años discutiendo sobre la pena capital y no hemos logrado un consenso. Nos estamos dando cuenta en este mundo posmoderno, dice Engelhardt, ¿sí?, que vivimos en una sociedad plural. ¿Pero qué quiere decir plural? ¿Quiere decir relativista? Baruch Brody diría no, yo no soy relativista, ni Engelhardt lo diría, soy pluralista, que el relativismo diría cada quien con su posición, todo se vale, ni siquiera vale la pena discutir. Esa sería la posición relativista. Y la posición pluralista es: yo tengo una posición, pero soy tolerante de otras posiciones y no me niego a la discusión, a que mis posiciones sean discutidas, y tampoco a otros se deberían negar a la discusión de sus posiciones por parte mía. Y aquí es donde entra la argumentación. Si en bioética es muy importante la discusión, es muy importante el debate, pues debemos aprender a argumentar, debemos aprender a debatir, debemos aprender a tener lo que Habermas llamaría una discusión racional de los temas. Y a menudo podemos incluso incurrir en falacias en bioéticas. Una falacia en la que se incurre a menudo es en la de la pendiente resbaladiza, por ejemplo. Si esto puede tener consecuencias catastróficas, las va a tener, ¿sí? Es como para decirlo un poco en broma, la ley de Murphy, no sé si la recuerdan. Si algo puede salir mal, va a salir mal, ¿sí? Si tuviera aquí un pizarrón, se los pondría más claramente, cómo con lógica modal se ve ese error, ¿sí? Si yo digo llueve, por tanto es posible que llueva. Claro, si está lloviendo, eso me está mostrando la posibilidad de la lluvia, ¿sí? Pero si yo digo es posible que llueva, no se sigue que esté lloviendo, ¿sí? Entonces, si es posible que algo salga mal, no se sigue que va a salir mal. En lógica modal se dice, si P, es posible que P, pero si decimos es posible que P, por tanto P, eso no se sigue, eso es una falacia de lógica modal, y la pendiente resbaladiza incurre en esa falacia. Otra falacia en la que incurrimos a menudo es en la ad hominem, en etiquetar a las personas, en señalar rasgos que consideramos negativos para que ya no examinar sus argumentos. Decimos, por ejemplo, es ateo, ¿sí? Ya no, tanto cielo, ya no le hago caso, ¿sí? O decir yo, es mocho, ¿sí? No, ya no le hago caso, con expresiones derogatorias inclusive, ¿no? Estuvo preso, cualquier cosa. Entonces, o pertenece a tal escuela, entonces ya no examino nada, porque yo ya tengo etiquetada esa escuela, ya tengo etiquetado lo que dicen, y ya no argumento, ya no examino lo que se me dice. Y eso es un error, eso se llama falacia ad hominem. Otra falacia es la falacia de accidente. Cuando la falacia de accidente consiste en aplicar un principio, regla o enunciado general de manera indiscriminada. Por ejemplo, fumar es malo, entonces ya no fumo ni un cigarrito porque fumar es malo. Y estoy ignorando las condiciones bajo las cuales fumar es malo. Estoy omitiendo el antecedente de un condicional que tiene como consecuente la proposición fumar es malo. Y esto se da mucho, por ejemplo, con la afirmación de que la vida es sagrada, ¿sí? Significa lo que significa sagrada aquí, ¿no? Pero entonces decir, bueno,
pero ¿cuándo es sagrado? Porque sabemos que en algunos casos matamos, podemos matar sin ser castigados, sin que haya una ética que me condene por matar. Entonces, yo tomo ese principio de una manera irrestricta y lo aplico indiscriminadamente, entonces estoy incurriendo en falacia de accidente. Déjenme ver si me faltó algo que quería decirles. Sí, ¿qué hacemos entonces dada esta situación? ¿Cuál sería la mejor situación posible para este pluralismo en el que estamos sumergidos? Pues un Estado laico. ¿Qué entendemos por Estado laico? Estado laico no quiere decir Estado ateo, no quiere decir Estado antirreligioso. Muchas veces se ha entendido la expresión Estado laico como Estado antirreligioso. El Estado laico debe entenderse como Estado arreligioso, ni siquiera digo irreligioso, sino Estado arreligioso, porque es el único Estado que debe fomentar el pluralismo, respetar la pluralidad de las creencias de sus habitantes, sobre todo de la masa crítica, digamos, porque vamos a suponer que en países como el nuestro, el 90% de la población es creyente, tiene alguna religión, preponderantemente la católica, pero en su masa crítica hay otro tipo de posiciones y que se reflejan en diversos sectores de la sociedad. Entonces, el Estado laico es el único que garantizaría, entendido como arreligioso, el respeto a la diversidad de posiciones en bioética y el fomento de la discusión de estas posiciones mediante reglas establecidas de argumentación que lleven en la medida de lo posible a cierto consenso. Pero aquí está la piedra en el camino que nos pone Engelhardt con el título de su libro, El colapso del consenso. Bien, pues muchas gracias. He terminado.